Hola, bienvenidos al curso de Apologética y Filosofía de Religiones. Esta es una pequeña introducción y en esta tercera presentación estaremos hablando de lo sagrado y lo profano. Mi nombre es Jonathan Sánchez. Como ya mencioné anteriormente, lo sagrado y lo profano son expresiones de la expedición primordial con lo trascendente. Son expresiones que tienen valor en la construcción del significado de dicha experiencia. En esta presentación estaremos viendo algunos detalles de esto. Estaremos hablando más en detalle de lo sagrado y de cómo lo sagrado pasa a ser un ámbito de realidad. Hablaremos también de lo profano, un poco, como un contraste directo de todo aquello que denominamos o conceptualizamos sagrado. Explicaremos un poco de algunas implicaciones para la teología, qué significa todo esto para nuestras creencias, etcétera. Y hablaremos de algunas implicaciones prácticas para la aplicación pastoral en nuestras iglesias y en nuestros ministerios. Quiero comenzar diciendo, antes de que entremos en lo sagrado, que estos dos extremos, lo sagrado y lo profano, son extremos de la expresión religiosa y son dos términos de espacios totalmente diferentes. El primero, lo sagrado, es una noción que permite a un grupo, ¿verdad? O a una sociedad humana crear una separación digna de veneración, respeto espiritual o moral entre diferentes elementos que la componen, y la definen como lo representan objetos, actos, ideas, etcétera, valores, etcétera. Y el segundo extremo, como ya lo hemos comentado, es lo completamente opuesto, es decir, aquello que es irreverente, todo lo contrario, y trata a lo sagrado sin el debido respeto y da un indigno de ello. Lo sagrado en sí, como lo explica Velasco, para nosotros es el ámbito en el que se inscriben todos los elementos que componen el hecho religioso, el campo significativo al que pertenecen todos ellos. Lo sagrado significa el orden peculiar de realidad en el que se inscriben aquellos elementos. Por ejemplo, Dios, hombre, actos, objetos, etc., que constituyen las múltiples manifestaciones del hecho religioso. Tal orden de realidad no existe separado del hecho religioso como una parte del mismo, pero sin referencia a ese orden de realidad, ninguno de los elementos del hecho religioso sería religioso en sí. En este pequeño ejemplo que vemos en la Biblia, de Éxodo 3, vemos como Dios manifiesta a Moisés, o le pide a Moisés, ¿verdad?, que se quite el calzado de sus pies porque está en una tierra santa. Aquí hay varias manifestaciones, no solo de la experiencia de lo trascendente, ¿verdad? En el caso de este pasaje sería la zarza ardiente, pero vemos cómo Moisés comienza a dar sentido a ciertos elementos que están presentes en dicha experiencia. La tierra, ¿verdad?, pasa a ser una tierra santa, el hecho en sí pasa a ser un mito y todos los símbolos que esto trae a través de la experiencia. En otras palabras, estas expresiones son del todo hecho. Esto lo veremos claro más adelante con más detalles cuando hablemos de los símbolos, mitos y ritos, como ya les he mencionado, pero ya pueden ir viendo las conexiones que hay entre ciertos pasajes bíblicos y cómo son expresados, y lo que estamos viendo de conceptos filosóficos. Entonces, hay pues un espacio sagrado y por consiguiente fuerte, significativo, y hay otros espacios no consagrados y por consiguiente sin estructura ni consistencia. En una palabra, amorfos. Más aún, para el hombre y mujer religiosa, esta ausencia de homogeneidad espacial se traduce en la experiencia de una oposición entre el espacio sagrado, el único que es real, que existe realmente, y todo el resto, la expresión informe que le rodea. Elidades, profano y sagrado, o sagrado y profano, página 15. Lo profano es entonces el espacio contrario
o el espacio negativo de aquello que ya vimos como sagrado. Es aquello que lleva a la reflexión del valor de lo sagrado. Sin lo profano, lo sagrado no tiene sentido hasta cierto punto. Esta relación intermutual tendrá más sentido cuando hablemos del problema del mal, por ejemplo, y la relación que existe entre lo malo o lo feo, o lo bueno y lo bello, por ejemplo. Entonces lo profano pasa a ser una dualidad, un extremo opuesto que es designado por la expresión y, como ya habíamos validado o rechazado, por la comunidad en la cual se expresa. Estos son los espacios no consagrados o aquellos, como explica Eliade, que rompen la homogeneidad espacial de la experiencia de lo trascendente. En otras palabras, lo profano es aquello que no es sagrado de acuerdo a cada expresión religiosa de cada tradición. En el ejemplo que vimos de Dios y Moisés, ¿verdad? Vemos todos estos conceptos definidos por la tradición que los expresa. En este caso sería la tradición hebreo-cristiana o judeo-cristiana. Vemos la deidad, como en el caso de Dios, que viene a ser el arbusto ardiente o la zarza ardiente. Vemos al ser humano, Moisés, teniendo una experiencia de lo trascendente, una experiencia de lo divino. Y vemos el espacio sagrado, la tierra, donde Dios pues manda que se quite los zapatos. Y esto a su vez se transforma en mitos que son llevados, ¿verdad?, de generación en generación, a veces de forma oral, a veces de forma escrita, para su preservación en la historia y que llevan a una conexión del pasado y el futuro. Entonces, en este punto vemos cómo lo sagrado y lo profano son estos dos espacios en donde toda experiencia de lo trascendente entra o es expresada. Claro está que la pregunta que surge de todo esto, el cual es una pregunta bastante válida, es ¿qué implicaciones tiene todo esto para la teología, verdad? Y aquí es donde comenzamos a entrar en las implicaciones para nosotros y para nuestros ministerios. La expresión del acto primero de la experiencia de lo trascendente, ¿se recuerdan lo que hablamos en las primeras dos presentaciones? De cómo la experiencia de los trascendentes es el primer acto. Esto es conceptualizado en estos dos espacios de lo sagrado y lo profano. Utilizamos estas terminologías para poder conceptualizar la experiencia de lo que hemos vivido. Comenzamos a catalogar qué es sagrado, qué es profano, para poderle dar sentido a la experiencia de lo trascendente. Dicha conceptualización, ¿verdad?, de lo trascendente, para una mejor comprensión del hecho mismo, requiere o demanda un tipo de orden. Este orden lleva a la construcción de normas, ¿verdad?, y pautas que sirven de guía, no solo para preservar su sentido en un futuro, sino para una mejor comprensión y aplicación en la comunidad que es expresada. Entonces, para nosotros poder comunicar, expresar y preservar y hasta cierto punto entender la experiencia que hemos tenido con lo divino, necesitamos utilizar este lenguaje y clasificar esta experiencia en términos de sagrado y profano. En otras palabras, dichas expresiones religiosas son preservadas en la construcción de sistemas, tanto orales como escritos, que ayudan a la comunidad a mantener ese orden. Estos sistemas son en sí construcciones teológicas y sistemáticas. Y esto es lo que dijimos, ¿verdad?, que viene a ser el acto segundo que ya he mencionado anteriormente. Así que la teología en sí es una forma de preservar, organizar y entender la experiencia de lo divino, así como busca, ¿verdad?, también entender lo trascendente de una forma más clara y concreta. Esto es lo que algunos teólogos catalogan como la fe
buscando entendimiento, para aquellos que recuerdan la clase que tuvimos de introducción a la teología cristiana. Es nuestra fe tratando de entender aquel contacto con lo divino, tratando de entender la experiencia de lo trascendente. Entonces ya podemos ver cómo este lenguaje de sagrado y profano comienza a tener conexiones que demandan una comprensión más formal, más teológica, más sistemática, y esto es lo que llamamos teología. Esto es lo que comenzamos a construir sistemas que nos ayuden a preservar, organizar y hasta cierto punto entender esta experiencia de lo trascendente. Ahora, si te estás preguntando qué tiene que ver todo este lenguaje complejo, ¿verdad? Todo este lenguaje filosófico eh, que estamos usando, qué tiene que ver todo esto de los extremos de lo sagrado y lo profano, qué tiene que ver conmigo, qué tiene que ver con mi ministerio, qué tiene que ver con mi iglesia. Si estás ahí, ¿verdad? Si estás en esas preguntas, estás en el lugar correcto. Porque hasta esta segunda semana lo que hemos estado viendo es cómo catalogamos la experiencia de aquello que llamamos divino y cómo lo expresamos. Ahora tenemos que comenzar a construir puentes, ¿verdad? Que nos ayuden a entender toda esta experiencia y cómo la catalogamos y la definimos. Hasta cierto punto es aquí donde comenzamos a construir, ¿verdad? Estos puentes. Puentes que nos ayuden a pasar de conceptos o ideas lógicas a la práctica pastoral de ver cómo mejor alcanzamos, ¿verdad?, el mundo que nos rodea. Esto es algo que es indispensable. Una de las cosas que tenemos que entender es que entre estos dos extremos, ¿verdad?, de lo sagrado y lo profano, hay muchísimos espacios conceptuales que abren puertas a diferentes tipos de interpretación de toda experiencia religiosa. Esto es bien importante. En otras palabras, cada experiencia religiosa no vive en los extremos. Entre este dualismo natural que surge entre lo sagrado y lo profano, hay un sinnúmero de implicaciones que llevan al ser humano a ser una persona religiosa, quiéralo o no. Esto es hasta cierto punto otro tipo de posición apologética que nos lleva a ver la inconsistencia de, por ejemplo, el ateísmo, donde el ateísmo clama de que no existe un Dios. Sin embargo, desde una perspectiva antropológica, sociológica e incluso teológica, podemos argumentar de que esta necesidad de conectar y entender lo trascendente nos lleva a la idea de que hay algo que es trascendente. Así que podemos desde una forma apologética ver la inconsistencia, ¿verdad? Por ejemplo, del ateísmo. Claro está que hay mucho espacio eh, entre estos dos extremos. Es un argumento válido y teológico que nos enseñan a ver más allá de dichos extremos, ¿verdad? Como dicen muchas personas, ¿verdad? Entre el amarillo y el rojo hay mucho azul, amarillo, azul y rojo. Entre el amarillo o todo aquello que es sagrado y el rojo o todo aquello que es profano, hay muchos espacios azules en el medio que todavía son importantes para ayudarnos a entender la experiencia de lo trascendente y que son espacios que utilizamos hasta cierto punto día a día con símbolos, con ritos, con mitos, pero que a veces son ignorados. El problema surge que desde muy temprano en nuestro caminar cristiano se nos enseñan los extremos, qué es aquello que es bueno, qué es aquello que es malo, ignorando todo lo que hay en el medio, incluso ignorando todas las expresiones religiosas que hay en el medio. Y esto es, pues, obviamente, como todo extremo, es algo que es peligroso. Pastoralmente hablando, podemos empezar siendo honestos unos con otros y aceptando que hay expresiones religiosas que quizás no estén ni en un extremo ni en el otro,
pero que igual buscan espacios sagrados para comprender, validar y preservar dichas experiencias de lo divino. Esto no quiere decir, como muchos asumen, como muchos y muchas asumen, que todo es subjetivo o todo es validado por el sujeto. En esto les recuerdo lo que estuvimos leyendo para aquellos que vieron Introducción a la Teología, lo que González dice del posmodernismo, el cual sí hay mucho subjetivismo, pero también hay conceptos absolutos. Así que bueno, a manera de reflexión, quiero que medites en esta pregunta un poco. Viendo estos dos extremos de lo sagrado y lo profano, como vimos en la esquemática anterior, y viendo todos estos espacios que hay en el medio, ¿cuántos espacios azules o lo que está en el medio de los extremos ves en el mundo? Y cómo esto te ayuda a ser más efectivo en tu ministerio. Yo creo que esto es una pregunta bastante honesta que nos lleva a mejor catalogar y conceptualizar incluso nuestras propias experiencias religiosas, nuestras propias experiencias de Dios, para poder mejor entender experiencias y expresiones de esas experiencias de otras tradiciones religiosas. Esto nos lleva a tener una mejor comprensión, ¿verdad? Incluso en el campo misionero, una mejor concepción de aquellas expresiones religiosas que estamos tratando de alcanzar y cómo podemos formar conexiones prácticas para ayudar a esas personas a ver y entender, ¿verdad? Lo que nosotros expresamos en el Dios de la Biblia, en Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, etc. Esto es algo que es importante y es algo que de una forma honesta debemos analizar y debemos pensar. Bueno, medita en esto y espero que te sea de bendición para tu ministerio y tu vida. Bendiciones.